¿Alguna vez has oído que existe un solo pecado que Dios no perdona? Imagina por un momento que Jesús mismo lo señaló como algo tan grave, tan profundamente destructivo, que no tiene perdón ni en este mundo ni en el que viene. Ese pecado no solo cierra las puertas del cielo, sino que también apaga la única llama que puede guiarte hacia la salvación. Lo más alarmante es que muchos lo están cometiendo sin darse cuenta. Y cuando finalmente abren los ojos, ya puede ser demasiado tarde. ¿Te atreverías a ignorarlo, sabiendo que tu alma está en juego por la eternidad? Hoy vas a conocer la verdad sobre ese pecado tan serio, tan profundo, que nuestro Señor consideró imperdonable. Un pecado que puede marcar tu destino eterno si no comprendes su esencia y no permaneces vigilante espiritualmente. Este mensaje no es para cualquiera, es para ti que estás buscando luz, que sientes que Dios está tocando a tu puerta, que sabes en lo más profundo que este video no apareció en tu vida por casualidad. No te equivocas, si estás escuchando esto, es porque el Espíritu Santo quiere alertarte, sacudirte y protegerte antes de que sea tarde. Hay una revelación poderosa que el Señor desea darte hoy, y podría ser ese conocimiento que cambie el curso de tu vida eterna. Vamos a adentrarnos en uno de los temas más enigmáticos y temidos de las Sagradas Escrituras, pero que al mismo tiempo es una llave reveladora para quienes desean vivir en pureza y no arriesgarse a cruzar un punto de no retorno. Durante los próximos minutos vas a descubrir cuál es ese pecado, cómo se presenta, qué lo provoca y sobre todo, cómo puedes evitarlo para siempre. Además, la penúltima enseñanza que te voy a compartir hoy puede ser esa llave espiritual que preserve tu alma y la de los tuyos de una eternidad perdida. Es algo que solo Dios puede mostrarte, pero solo tendrá frutos si prestas atención con todo tu ser y mantienes tu corazón totalmente abierto a esta palabra. Antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Deja un comentario con una frase que sellará espiritualmente tu compromiso con este mensaje. Escribe: Espíritu Santo, dirige mi camino. No se trata solo de palabras bonitas, sino de una afirmación con poder celestial. Y cada vez que alguien comenta, este mensaje alcanza a otras personas que lo necesitan urgentemente. Al hacerlo, estarás siendo un instrumento del Señor para abrir los ojos de quienes están ciegos espiritualmente. También dale me gusta a este video, porque eso hace que llegue a las manos de aquellos que están perdiendo su fe, su paz, su comunión con Dios, sin entender por qué. Para entender la gravedad del pecado que Jesús declaró como imperdonable, debemos regresar al instante exacto en que Él emitió esa solemne advertencia. No fue una frase suelta ni una lección al azar. Ocurrió tras un milagro grandioso, una intervención divina que expuso lo que había en el corazón de quienes estaban allí. Se reveló con total claridad quienes estaban abiertos a la verdad y quienes, con un corazón endurecido, la rechazaban con frialdad y terquedad. La historia que estás por escuchar no es una narración más del Evangelio. Es un momento cargado de gloria, de misterio y de una advertencia que ha hecho temblar a generaciones enteras de creyentes. Un relato que inicia con un acto de gracia celestial, pero concluye con una de las advertencias más severas jamás pronunciadas por Jesús. Todo comenzó con un joven. No era como los otros. Su cuerpo, su mente y su espíritu estaban cautivos de una oscuridad que no tenía explicación humana. Un espíritu maligno lo tenía completamente dominado. Le había robado la visión, le había quitado la palabra, reduciendo su existencia a un silencio doloroso. Vivía prisionero dentro de su propio cuerpo, envuelto por sombras que solo él parecía ver, aislado,
sufriendo sin descanso. Su familia, rota de angustia, lo llevó ante Jesús. No tenían certezas, pero sí un corazón agotado que clamaba por esperanza. En medio de una muchedumbre expectante, con el ambiente denso de ansiedad y asombro, Jesús se acercó al muchacho. No pronunció largos discursos. No solicitó explicaciones. Con una mirada llena de compasión, habló con la autoridad que solo el cielo concede y ordenó al espíritu que se apartara de él. En un abrir y cerrar de ojos, la oscuridad cedió. El espíritu huyó. Y como si una barrera invisible se deshiciera, los ojos del joven se abrieron. La luz lo inundó. Su boca, cerrada por años, se liberó. Por primera vez en mucho tiempo, habló, vio, respiró libertad. El asombro recorrió a todos los presentes. Algunos se cubrían el rostro, otros se postraban, otros lloraban de gratitud, alabando a Dios con todo el corazón. Habían presenciado lo sobrenatural, el poder de Dios manifestado con claridad innegable. El joven, libre al fin, corría a los brazos de su madre, reía entre lágrimas. Era como si el cielo hubiera descendido a ese lugar y nadie lo dudaba. Pero entre esa multitud también había quienes no compartieron la alegría. Estaban allí los fariseos, los que se decían sabios en la ley, pero cuyos corazones se habían endurecido por el orgullo y la incredulidad. En vez de ver el poder del Espíritu Santo, susurraban con frialdad y amargura entre ellos: este hombre no expulsa demonios, sino por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, murmuraban. Para muchos pudo sonar como una crítica más, pero en realidad fue una afrenta directa al cielo. No estaban simplemente cuestionando a Jesús, estaban llamando mal a lo que era bueno y acusando al Espíritu Santo de actuar en nombre de Satanás. Y Jesús, que conoce los pensamientos más escondidos del corazón, no guardó silencio. Se volvió hacia ellos con una seriedad que heló el ambiente. El asombro fue reemplazado por una tensión profunda. Y entonces pronunció palabras que aún hoy retumban con poder. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y como si eso fuera poco, agregó algo aún más estremecedor: a cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Fue como si el tiempo se detuviera. Sus palabras descendieron con la fuerza de un juicio divino. Lo que acababan de presenciar no era solo una sanidad, era una revelación y también una advertencia. Los fariseos no habían cometido un simple error de interpretación, sino un rechazo deliberado de una verdad que tenían frente a sus ojos. Vieron la luz, pero abrazaron la oscuridad. Presenciaron la obra del Espíritu Santo, pero voluntariamente decidieron atribuírsela al enemigo. Cerraron sus corazones con tal dureza que ya no había lugar para el arrepentimiento. En ese instante, glorioso y terrible al mismo tiempo, Jesús dejó en claro que existe un límite. Hay una línea que, una vez cruzada, no permite retorno. Esa es la línea de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo sucedido no solo transformó la vida del joven que fue liberado, sino que marcó un momento crucial en la enseñanza de Jesús sobre el perdón y sobre el terrible peso de rechazar al Espíritu de Dios. Un milagro que comenzó con libertad y terminó con una de las declaraciones más solemnes de toda la Escritura. Y desde ese momento es que debemos detenernos, abrir los ojos del alma y entender por qué Jesús fue tan enfático. ¿Qué significa esa blasfemia? ¿Y por qué, según sus propias palabras, es el único pecado que no será perdonado? La realidad
es que no estamos hablando de una falta cualquiera. Esto va mucho más allá, es más hondo, más oscuro, más terminal. Cuando Cristo habló de un pecado sin perdón, ni en este mundo ni en el venidero, no lo hizo a la ligera. Él estaba marcando un límite sagrado que jamás debe traspasarse. En los evangelios, según Mateo 12, 31, 32 y Marcos 3, 28, 30, el Señor pronuncia una de las advertencias más graves que se encuentran en toda la Escritura. Declara que todos los pecados podrán ser perdonados, incluso las blasfemias que se digan contra Él mismo. Pero luego, con una firmeza que hiela el alma, añade que quien blasfeme contra el Espíritu Santo no recibirá jamás perdón y será culpable de condenación eterna. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable: ¿qué tipo de pecado puede cerrar completamente la puerta del perdón de Dios? Para entenderlo, debemos mirar el momento en que estas palabras fueron dichas. Jesús había sanado a un joven atormentado por un espíritu maligno que le había robado la vista y la voz. El milagro causó admiración entre la gente, pero los fariseos, en lugar de reconocer la obra divina, acusaron a Jesús de estar actuando por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Es decir, atribuyeron una manifestación del Espíritu de Dios al enemigo del alma. Ese es el núcleo mismo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. No se trata de ignorancia ni de confusión pasajera. Es mirar de frente una acción santa de Dios y por soberbia o rebelión afirmar que viene del mal. Es una decisión deliberada de llamar sucio a lo limpio, perverso a lo puro, demoníaco a lo divino. Y eso es lo que lo hace imperdonable. Porque el corazón que ha caído en esta ceguera voluntaria ya no distingue la luz. Ha rechazado la única esperanza que lo podría conducir al arrepentimiento. Ha cerrado la puerta a aquel que puede abrirla. Este pecado no es imperdonable porque Dios no esté dispuesto a perdonar, sino porque el ser humano ha cortado por sí mismo el lazo con la gracia. Ha sellado su conciencia con desprecio. No hablamos de un momento de debilidad, ni de una caída moral, ni de una duda sincera. Estamos hablando de una corrupción interna, de una elección que brota de un alma envenenada, que conoce la verdad pero la llama mentira, que ve la luz pero elige las sombras, que escucha la voz del Espíritu y la tilda de impura. Es una traición al cielo, una renuncia voluntaria a lo santo. Y hay algo más que sacude el corazón. Este pecado no aparece de la noche a la mañana. Es el fruto de un proceso, una trayectoria de endurecimiento que se va trazando poco a poco. Cada vez que uno rechaza el llamado del Espíritu, cada vez que se desprecia la verdad, cada vez que se justifica lo que está mal, hasta que llega un punto en que el alma ya no puede ver el bien. El pecado sin perdón no es una declaración aislada, es un rumbo elegido. Por eso es tan importante entender de qué se trata, porque muchos creen estar lejos de cometerlo, cuando en realidad se están acercando paso a paso sin darse cuenta. Y ese es el mayor peligro, ignorar el riesgo. Comprender esta verdad no es solo un ejercicio teológico, es una urgencia espiritual. Es una llamada a revisar nuestro interior con honestidad, a examinar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, a preguntarnos sinceramente si estamos caminando hacia la luz o resistiéndola. Porque en nuestra relación con el Espíritu Santo no hay terreno neutral. O le damos honra o lo apagamos. Conocer la naturaleza de este pecado es solo el comienzo. Hay que ir más allá. Hay que mirar sin evasivas la gravedad espiritual de rechazar lo que el Espíritu Santo está haciendo. Porque no estamos hablando de un error teológico menor. No es una emoción mal expresada. Es darle la espalda a la fuente de todo perdón,
de toda gracia, de toda transformación. En Hebreos 10:29 encontramos una afirmación que estremece las entrañas. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Eso no es una advertencia simbólica, es una trompeta que resuena desde el cielo, es una señal para el alma de cada creyente, porque cuando una persona llega al punto de despreciar la obra del Espíritu Santo, no está rechazando cualquier cosa, sino que está tocando lo más sagrado que Dios ha revelado al ser humano. Está deshonrando el sacrificio del Hijo en la cruz. Y lo hace no desde la ignorancia, sino con pleno entendimiento. No es una falta inocente, es una elección consciente. Es ver la luz con claridad y aún así llamarla tinieblas. Es contemplar un milagro y adjudicárselo al adversario. Es escuchar el susurro del Espíritu y cerrarle la puerta con decisión. Isaías 5, versículo 20 ya lo decía con voz profética. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que convierten la luz en oscuridad y la oscuridad en luz. Esa es justamente la actitud del corazón que comete este pecado. Tergiversa la verdad, la da vuelta. Rechaza lo santo, se alza contra lo celestial. Y lo que lo vuelve tan peligroso es que este rechazo endurece el alma, apaga la sensibilidad y aleja el deseo de volver atrás. El Espíritu Santo es quien convence al ser humano del pecado, de la justicia, del juicio. Es Él quien despierta el corazón, quien rompe la dureza con su ternura, quien llama al quebrantamiento. Si alguien cierra su oído al Espíritu de gracia, ¿quién podrá entonces moverlo al arrepentimiento? ¿Quién lo sacudirá del letargo espiritual? ¿Quién abrirá los ojos que han sido sellados por la propia voluntad? La gravedad de este pecado no está en su forma externa, sino en que bloquea el único camino que lleva a la restauración. El alma, al rechazar deliberadamente al Espíritu, apaga la única lámpara que puede alumbrar el regreso. Este acto no solo rompe la comunión con Dios, sino que destruye la posibilidad de restauración. Porque el corazón ya no siente, la humildad se ha esfumado, la fe se ha disuelto. Lo único que queda es un frío abismo, una conciencia adormecida, un alma que ha cerrado su última puerta al cielo. Y eso, hermanos, eso debería hacernos temblar, no por miedo ciego, sino por una reverencia viva. Porque nos revela que el pecado imperdonable no nace de palabras imprudentes o de una duda pasajera. Es una actitud del alma que se forma con el tiempo, con cada rechazo repetido, con cada desprecio a la voz que llama. Por eso debemos mirarnos hacia adentro con seriedad, preguntarnos: ¿estoy oyendo al Espíritu? ¿Estoy respondiendo con humildad cuando Él me corrige? ¿Estoy reconociendo su obra o me estoy resistiendo, justificando, ignorando? Porque el mayor peligro no es el acto del pecado, sino llegar al punto en que ya no se siente su peso, en que uno vive como si nada, en que la voz del Espíritu se apaga lentamente hasta que ya no se escucha. Y por eso, más que nunca, necesitamos abrir nuestros ojos, despertar nuestras almas y regresar con urgencia a esa sensibilidad que nos mantiene vivos ante Dios. Porque mientras el Espíritu hable, hay esperanza. Pero si se apaga, ¿quién podrá encendernos otra vez? Y al seguir explorando esta enseñanza tan profunda, surge una pregunta que inquieta el alma de muchos creyentes sinceros. ¿Por qué Jesús afirmó que se puede blasfemar contra Él, el Hijo del Hombre, y aún recibir perdón, pero que no se perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo? A simple vista, esto parece contradictorio, incluso duro, pero en realidad esconde una verdad espiritual que debemos captar con claridad. Cuando Jesús habla de sí mismo como el Hijo del Hombre,
está abrazando plenamente su condición humana. Él no vino con majestad celestial visible, sino en carne, en fragilidad. Vivió entre nosotros, conoció el cansancio, el rechazo, la pobreza. Muchos no lo reconocieron como el Mesías, no porque fueran rebeldes de corazón, sino porque su apariencia sencilla, su origen modesto y su manera de enseñar no coincidían con las expectativas religiosas de la época. Su humanidad fue un obstáculo para muchos. Por eso cuando Jesús cuelga del madero y ora diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, como dice Lucas 23, versículo 34, está mostrando la profundidad de su misericordia. Muchas de las ofensas dirigidas a él provenían de corazones confundidos, de percepciones limitadas, de temores no resueltos. Rechazar al Hijo del Hombre, en muchos casos, era fruto de una visión nublada. Pero cuando se trata del Espíritu Santo, la realidad cambia completamente. Porque el Espíritu no viene con rostro ni historia humana. Él actúa en lo más íntimo del ser humano, tocando el corazón con una claridad que solo el cielo puede dar. No es una fuerza externa ni una emoción pasajera, sino una convicción profunda que revela el pecado, manifiesta la justicia y señala el juicio, tal como se expresa en Juan 16, versículos 8 y 9. Es como una luz que se enciende dentro de nosotros, una voz serena pero firme que nos confronta con la verdad. Cuando una persona decide rechazar al Espíritu, no lo hace por simple ignorancia de lo que sucede afuera, sino porque en su alma reconoce la verdad y decide cerrarle la puerta. Pecar contra el Hijo puede tener su raíz en no saber, en no comprender, pero cuando se peca contra el Espíritu, ya no es desconocimiento, es una elección consciente, es mirar de frente a la verdad celestial y aún así abrazar la mentira. Es ver la santidad y deliberadamente darle la espalda. Es más que un error, es un acto de rebeldía consciente. Por eso nuestro Señor dejó clara esta advertencia, porque mientras el Espíritu está actuando, hay esperanza. Su presencia significa que aún es posible arrepentirse, regresar, restaurarse. Pero si una persona insiste en ignorar esa voz, si apaga la conciencia, si se encierra en su propio orgullo al punto de ya no oír más al Espíritu, ¿quién podrá convencerle entonces? ¿Cómo podrá ver la luz si ha preferido vivir en las sombras? Allí radica la seriedad de este rechazo. No es una acción superficial, es una postura que afecta todo el ser espiritual, toda la estructura del alma. Es como si alguien declarara que ya no quiere saber nada más de Dios, que no necesita su guía, su consuelo, su verdad. Y este mensaje nos debe estremecer, porque si hoy todavía puedes oír al Espíritu, si en tu interior hay una inquietud santa, si sientes ese llamado divino que te empuja a volver al camino, entonces aún hay esperanza para ti. Pero también es una advertencia clara: no endurezcas tu corazón, no resistas la voz que puede salvarte, porque no hay tragedia más grande que silenciar la única voz que puede conducirnos a la vida. Si el Espíritu Santo todavía susurra a tu alma, escúchalo. Si aún sientes que algo en ti se conmueve cuando oyes la verdad, no te alejes, acércate. Cada vez que respondes con humildad, el cielo se acerca más a ti. Pero cada vez que ignoras esa invitación, das un paso más hacia la oscuridad. Este es el momento. Hoy, no mañana. Hoy, mientras todavía puedes sentir, abre tu corazón. Abraza la verdad que Dios está poniendo delante de ti. Rechazar al Espíritu Santo no es simplemente una reacción impulsiva. Es una decisión que nace del alma. Y lo más peligroso de todo es que rara vez comienza con una negación abierta. No suele manifestarse con gritos ni con escándalos.
Más bien, inicia como un silencio interior, una pequeña resistencia que apenas se nota. Pero ese pequeño inicio puede convertirse en una cadena que ahogue el alma. Es un proceso sutil pero devastador, el endurecimiento del corazón. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículos del 21 al 28, nos describe con palabras firmes este proceso. Nos habla de aquellos que conocieron a Dios, que tuvieron acceso a la verdad, pero no le honraron como tal, ni le agradecieron. Como consecuencia, su corazón, necio y terco, se oscureció. No fueron personas alejadas del mensaje divino. Al contrario, vieron la luz, pero la despreciaron. Y esa actitud fue erosionando su interior hasta que terminaron entregados a sus propios deseos, a su confusión, a una mente que ya no podía discernir el bien. No estamos hablando únicamente de los que niegan públicamente a Dios, ni de quienes cometen actos escandalosos. A veces se trata de personas que un día estuvieron cerca de la verdad, pero comenzaron a ignorar las advertencias del Espíritu. Escuchaban la corrección y la apagaban. Sentían remordimiento ante el pecado, pero decidían seguir como si nada. Leían la palabra, pero no la aplicaban. El corazón no se endurece en un instante. Es un proceso lento, como una gota que cae una y otra vez sobre la misma piedra. Una excusa por aquí, una justificación por allá. No es para tanto. Dios conoce mi corazón. Yo sé lo que hago. Y así, poco a poco, el alma se va cerrando. Se pierde la sensibilidad espiritual. Aquella voz clara que antes movía el alma, ahora suena lejana. Y llega el momento en que ya no se escucha más. Pablo lo expresa con dolor. Dios los entregó. No porque dejara de amarles, sino porque ellos persistieron en cerrar sus oídos. Cuando una persona insiste en vivir lejos de la luz, Dios, en su justicia, permite que esa alma camine en su propia oscuridad. No como castigo arbitrario, sino como una consecuencia inevitable. El alma se acostumbra tanto a decirle no al espíritu, que un día ya no puede decir sí, y en ese momento la decisión está sellada. Esto es lo que hace que el pecado imperdonable sea tan alarmante. No aparece como una blasfemia escandalosa desde el principio, sino que se infiltra lentamente como una serie de decisiones pequeñas, aparentemente inofensivas. Cada vez que alguien ignora la voz del Espíritu Santo, su corazón se endurece un poco más. Y si ese patrón no se detiene a tiempo, llega el momento en que la conciencia deja de responder. La palabra ya no toca el alma, la oración ya no conmueve, y la persona ha cruzado un umbral que ni siquiera sabía que existía. Este proceso puede estar ocurriendo en este mismo instante en alguien que se considera creyente, que forma parte activa de una iglesia, que conoce la Biblia. Por eso es absolutamente necesario detenerse y examinarse. El saber no es suficiente. La verdadera pregunta es: ¿estás escuchando al Espíritu Santo? ¿Estás permitiendo que Él transforme tu interior? ¿O, sin darte cuenta, estás silenciando la única voz que puede salvarte? El alma no se pierde por una caída repentina, sino por una serie de decisiones indiferentes. Pero si hoy todavía puedes sentir una inquietud en tu interior, si algo en ti se conmueve al oír esta advertencia, entonces aún no es demasiado tarde. El Espíritu Santo sigue llamando a tu puerta, y mientras esa puerta no se haya cerrado del todo, la esperanza sigue viva. Escucha su voz antes de que el silencio se convierta en tu estado permanente. Cuando el corazón empieza a endurecerse, no siempre se nota a simple vista. Uno de los aspectos más peligrosos del pecado imperdonable es precisamente ese.
puedes estar caminando directo hacia Él sin darte cuenta. Por eso es tan importante reconocer las señales tempranas de que estamos resistiendo al Espíritu de Dios. No para vivir con miedo, sino para despertar y corregir el camino antes de cruzar esa línea invisible de la que ya no hay regreso. En Hechos 7:51, Esteban habló con una claridad impactante al pueblo de Israel, diciéndoles: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. No se estaba refiriendo a gente que nunca oyó de Dios. Hablaba con quienes conocían la ley, con personas religiosas que sin embargo se habían vuelto insensibles a la corrección divina. Era una actitud heredada, profundamente arraigada, una costumbre de cerrar el corazón cada vez que Dios hablaba. Resistir al Espíritu puede empezar con algo tan simple como justificar un pecado que antes no tolerabas. Tal vez ya no te duele aquello que antes te hacía llorar. Tal vez ya no sientes la necesidad de arrepentirte, porque la voz que solía inquietarte ha sido silenciada. O tal vez porque tú mismo elegiste ignorarla. Pablo lo dice en Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese versículo encierra una verdad poderosa. El Espíritu Santo puede entristecerse, puede ser rechazado, puede ser ignorado. ¿Y cuáles son esas señales de que estamos resistiendo su obra? Una de ellas es el autoengaño. Pensar que todo está bien solo porque asistes fielmente a la iglesia, lees la palabra o colaboras en algún ministerio. Pero Dios no evalúa tu agenda, sino tu corazón. Otra señal es la pérdida de sensibilidad espiritual. Si puedes pecar y continuar con tu día como si nada, sin convicción ni dolor, es porque algo en ti se ha apagado. Si encuentras excusas para justificar actitudes que sabes que no agradan a Dios, si acallas esa voz interna que te exhorta, entonces ya estás apagando al Espíritu. La resistencia también se manifiesta en formas más sutiles, como el rechazo a los consejos sabios, la indiferencia hacia una predicación que te confronta o la negativa a recibir una palabra profética que toca tus áreas más oscuras. En esos momentos no estás discutiendo con personas, estás cerrándole la puerta al Espíritu que quiere restaurarte. Otra señal alarmante es la frialdad espiritual. Ya no te conmueve la presencia de Dios. La oración ha perdido su sentido. La adoración es solo una costumbre. La palabra ha dejado de provocarte fuego por dentro. La pasión que tenías se ha desvanecido. Y aunque por fuera sigas cumpliendo con lo correcto, por dentro te estás vaciando poco a poco. Todo esto no es un simple malestar emocional, es una advertencia del cielo. Es Dios diciéndote que tu alma está en peligro, porque cuando se apaga la voz del Espíritu Santo, no hay otra voz que pueda ocupar su lugar. Solo Él puede guiarnos a toda verdad. Solo Él puede convencernos de pecado. Solo Él puede sostenernos. Resistirlo, aunque sea con pequeñas decisiones, es comenzar un camino hacia el silencio. Un silencio espiritual que puede volverse eterno. Si reconoces alguna de estas señales en tu vida, no cierres los ojos ni endurezcas tu alma. No es un juicio, es una muestra de amor, una llamada del Espíritu Santo que golpea suavemente la puerta de tu corazón. Él no grita, no irrumpe, solo llama con ternura, esperando que tú respondas antes de que su voz se pierda entre los ruidos del mundo. Todavía estás a tiempo. No apagues esa sensibilidad que queda en ti. Hoy es el día para volver mientras aún puedes oír su voz. Muchos, al hablar del pecado imperdonable, se enfocan únicamente en evitar palabras ofensivas hacia el Espíritu Santo.
pero lo que está en juego es más profundo. Hay un camino silencioso, casi imperceptible, que lleva a esa desconexión espiritual. Ocurre cuando despreciamos sin pensar, cuando juzgamos sin buscar la guía del cielo, las obras que Dios está realizando. Señalar una obra espiritual como falsa, como manipulada o demoníaca, sin haber doblado rodillas primero en oración, puede ser un error de consecuencias mayores de lo que imaginamos. Pablo nos dejó una enseñanza urgente en su carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 21. No apaguen al espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno. Aquí hay una sabiduría que debemos abrazar. Por un lado, se nos instruye a ser prudentes, a examinar con discernimiento, pero al mismo tiempo se nos advierte que no debemos cerrar la puerta al espíritu. En otras palabras, no permitas que el temor te convierta en juez insensible. Cuando el miedo a ser engañado es más fuerte que el deseo de escuchar a Dios, podemos terminar rechazando lo que es verdaderamente suyo. Jesús mismo, en Mateo 7, nos exhorta a no juzgar sin antes mirar nuestro propio corazón. Él no está prohibiendo discernir, pero condena el juicio superficial, el que nace del orgullo, del legalismo, de esa actitud que cree saberlo todo. Y esto es especialmente delicado cuando se trata de manifestaciones espirituales, porque lo que no comprendes no necesariamente es falso. Aquello que no encaja en tu experiencia no necesariamente viene del enemigo. Hemos visto a tantos levantar la voz contra avivamientos, contra predicadores ungidos, contra palabras proféticas, solo porque no encajan con su tradición o sus expectativas. Pero, ¿y si eso que están rechazando viene directamente del Espíritu? ¿Y si están repitiendo sin darse cuenta lo que hicieron los fariseos con Jesús? El miedo al error no puede llevarnos a cerrarnos por completo, porque cuando el escepticismo se instala como estilo de vida, no protege, destruye, apaga la llama. Nos encierra en una prisión de incredulidad donde nada nuevo puede florecer. En lugar de discernir con el Espíritu, comenzamos a criticar con la carne. Es doloroso decirlo, pero muchos hoy están apagando al Espíritu con sus juicios rápidos. Lo hacen desde los púlpitos, desde las redes sociales, desde sus pensamientos más íntimos. Se sienten defensores de la verdad, pero están hiriendo al mismo Espíritu que dicen servir. Discernir no es lo mismo que condenar. Discernir exige humildad, oración, dependencia total del Señor. Discernir es detenerse antes de hablar y preguntar con reverencia: Señor, ¿eres tú? Es entender que lo extraño no es necesariamente falso y que muchas veces lo nuevo de Dios incomoda porque viene a romper lo que el hombre ha edificado sin Él. Por eso es esencial tener un corazón humilde y dispuesto. No estamos llamados a aceptar todo sin cuestionar, pero tampoco a rechazar todo por miedo. El camino correcto está en buscar cada día la dirección del Espíritu Santo y no dejarnos guiar por nuestros temores o prejuicios. Vivimos en un tiempo donde lo espiritual se confunde con lo espectacular. Lo sobrenatural se presenta como un espectáculo más y no como una señal del cielo. Por eso es urgente que el creyente maduro aprenda a distinguir entre lo verdadero y lo falso, porque Jesús y sus apóstoles ya nos advirtieron que los últimos tiempos estarían marcados por engaños sutiles, tan parecidos a la verdad que podrían confundir incluso a los escogidos. En Mateo 24:24 Jesús dice con claridad: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No está hablando de farsas burdas,
Está hablando de señales que conmueven, que impresionan, que parecen auténticas. El enemigo no se presenta como enemigo, se disfraza, imita, engaña. Por eso el apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 1: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La solución no es rechazar lo espiritual. La respuesta no es cerrar el corazón a lo sobrenatural. La clave está en probar los espíritus, en examinar los frutos, en caminar de la mano del Espíritu Santo, porque sólo así podremos distinguir lo que es de Dios de lo que es una imitación, no con temor sino con fe, no con orgullo sino con reverencia, no con prejuicio sino con discernimiento nacido de una relación viva con el Señor. El problema no es la sanidad ni la profecía, ni siquiera la liberación. El problema aparece cuando nuestros corazones se van a los extremos. Hay quienes, movidos por el miedo a ser engañados, terminan rechazando todo lo espiritual. Ven una sanidad y la califican como manipulación. Escuchan una palabra profética y la etiquetan como adivinación. Presencian una liberación y murmuran que es puro teatro. Es esa actitud cerrada y suspicaz que Jesús confrontó en los fariseos, aquellos que, viendo con sus propios ojos el poder de Dios, lo atribuyeron al enemigo. Pero también existen quienes creen cualquier cosa con tal de que parezca celestial. Siguen a cualquiera que pronuncie el nombre de Dios con voz fuerte, aplauden todo lo que parezca milagroso y abrazan sin reservas cada palabra que les prometa bendición. Se dejan llevar por lo emocional, por lo espectacular, sin detenerse a examinar el origen espiritual de aquello que presencian. Ambos caminos están equivocados. El primero apaga la obra del Espíritu, el segundo abre la puerta al engaño. La senda verdadera es la del discernimiento, esa capacidad que solo el Espíritu Santo puede formar en nosotros. Y este discernimiento no nace del temor, sino de una relación íntima con Dios. Cuanto más profundo es nuestro caminar con Él, más sensible nos volvemos a lo que procede de su Espíritu. Los milagros auténticos no buscan causar admiración, sino glorificar a Cristo. No exaltan al hombre, sino que despiertan en el alma convicción, fe y obediencia. Lo verdadero no entretiene, transforma. La obra genuina del Espíritu nos lleva a amar más a Dios, a vivir con santidad, a caminar en humildad. ¿Cómo saber si algo viene de Dios? Mira su fruto. ¿Te acercó más a Jesús o te hizo idolatrar al predicador? ¿Te llevó al arrepentimiento o simplemente te acarició los oídos? ¿Te llenó de paz o te dejó con una emoción vacía? No todo lo sobrenatural es divino y no todo lo incómodo es falso. Debemos orar, escudriñar la palabra y clamar por discernimiento, porque en este tiempo final, distinguir entre lo verdadero y lo falso ya no es un lujo, es cuestión de vida espiritual. Uno de los temores más comunes entre los creyentes es la posibilidad de haber cometido el pecado imperdonable. Muchos se preguntan, ¿y si lo hice sin darme cuenta? ¿Y si en un momento de dolor o debilidad dije algo contra el Espíritu Santo? Estas inquietudes no son extrañas, surgen del anhelo sincero de no herir a Dios. Pero precisamente por eso debemos detenernos y entender bien lo que dice la palabra. El pecado contra el Espíritu Santo no ocurre por accidente, ni por ignorancia, ni como resultado de una emoción desbordada. No es algo que se comete por descuido ni por una palabra mal dicha bajo presión. Es mucho más grave y más consciente. En Marcos 3:30, después de hablar sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, el evangelista añade, porque decían, tiene espíritu inmundo.
Jesús no estaba reprendiendo un error pasajero, sino una actitud premeditada, fría, cargada de malicia. Los fariseos no estaban confundidos. Sabían lo que veían, sabían de dónde venía el poder, pero aún así decidieron llamarlo satánico. Esa es la línea que vuelve el pecado imperdonable. El mismo principio se ve en Hebreos 6, del 4 al 6, donde se describe la condición de aquellos que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, participaron del Espíritu y después cayeron. Esta caída no es un tropezón cualquiera, es un rechazo consciente, una apostasía deliberada. Es haber conocido profundamente a Cristo y aún así volver la espalda. Es despreciar la cruz después de haber abrazado la gracia. No es un error, es una traición. Por eso, si en tu corazón hay temor de haber ofendido al Espíritu Santo, si esa posibilidad te duele, si lloras al pensar que lo pudiste haber entristecido, eso ya es una señal clara de que no has cometido ese pecado. Porque quien ha cruzado esa línea ya no siente, ya no teme, ya no llora. Su corazón se ha endurecido, su oído se ha cerrado, su alma ya no responde a la voz de Dios. El pecado imperdonable no se comete con lágrimas, se comete con arrogancia, con dureza, con la decisión persistente de rechazar lo que se sabe que viene de Dios. Es caminar con plena conciencia hacia la oscuridad, sabiendo que se está dejando atrás la única luz. Por eso, no es posible cometerlo sin saberlo. Su misma naturaleza exige plena conciencia. No es fruto de la ignorancia, sino de una rebeldía informada. Y quien lo ha cometido, tristemente, ya no pregunta, ya no busca, ya no se duele. Pero si tú lo haces, es porque la gracia aún te está llamando. Dios no es injusto y no lanza condenación por un momento de debilidad, pero sí mira con seriedad a aquel que, conociendo la verdad, decide ignorarla y pisotearla con indiferencia. Esto no quiere decir que tengamos que vivir con miedo constante, temiendo que cada tropiezo nos aleje del cielo. Más bien, nos invita a vivir con un corazón dócil, sensible a la voz del Espíritu Santo, humilde y dispuesto a responder a su llamado. Mientras sigas sintiendo su presencia, mientras su voz aún te conmueva, mientras haya lágrimas sinceras cuando te arrepientes, la gracia de Dios todavía te cubre. No todos caminan hacia el pecado imperdonable, pero hay quienes, sin saberlo, se acercan peligrosamente a ese borde. No hablo de los nuevos creyentes, ni de los que caen y se levantan buscando a Dios entre sollozos. Tampoco me refiero a los que dudan con temor o luchan sinceramente por vivir en obediencia. El verdadero peligro se encuentra en aquellos que conocen bien la verdad, pero la rechazan con frialdad. Son hombres y mujeres que por fuera parecen piadosos, pero por dentro se han vuelto duros. Gente acostumbrada a escuchar la voz de Dios y apagarla, a ver al Espíritu Santo obrando y despreciarlo sin pestañear. Pablo lo expresó con claridad en Romanos 2:5. Pero por tu obstinación y por tu corazón no arrepentido, acumulas ira para ti mismo para el día de la ira, cuando se manifestará el justo juicio de Dios. Aquí no se habla de quienes jamás conocieron al Señor, sino de aquellos que sí lo conocieron, pero que decidieron cerrar su corazón. Esa es la tragedia de volverse insensible a la gracia, de usar la fe como excusa para evitar el cambio real. Son personas que ya no responden a la corrección, que no se conmueven frente a la presencia del Señor, que ya no sienten culpa por el pecado. Se han convertido en jueces del mismo Espíritu Santo. Ven los movimientos de Dios y se permiten emitir opiniones con frialdad, sin reverencia ni discernimiento. Declaran falsedad donde hay santidad y lo hacen con una seguridad peligrosa,
como si tuvieran el poder de cerrar el cielo para otros. Proverbios 29:1 lo dice sin rodeos. El hombre que muchas veces reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Es una de las advertencias más estremecedoras, porque habla de quien fue corregido una y otra vez y aún así decidió resistir. Hay un momento en que Dios guarda silencio, no porque no quiera salvar, sino porque el corazón del hombre se ha sellado. Los que están en mayor peligro no siempre lo saben. Son los que creen tener seguridad espiritual, pero su alma está fría. Siguen predicando, pero no escuchan. Enseñan, pero no aceptan ser enseñados. Corrigen a otros, pero no permiten que nadie los confronte. Se han acostumbrado tanto a su propia voz, a su conocimiento, que ya no distinguen cuando el Espíritu les está hablando. Y eso es lo más triste. Siguen activos en las cosas de Dios, siguen usando su nombre, pero sus corazones están lejos. Su espíritu se ha secado y la luz ya no penetra en su interior. Ahí comienza el sendero hacia la blasfemia contra el Espíritu. Este mensaje no busca señalar con el dedo, sino despertar el alma. Es un llamado a que cada uno se mire por dentro, a que cada creyente se presente ante Dios con honestidad y se pregunte: ¿estoy endureciendo mi corazón? ¿Estoy ignorando la voz del Espíritu? ¿Estoy juzgando con dureza lo que no comprendo? Porque el que teme a Dios se examina, y el que lo ama busca corregirse. Si ya no sientes que su palabra te toca, si nada de lo que viene del cielo te conmueve, es señal de que algo muy grave ha ocurrido dentro de ti. La Escritura lo describe de forma que da escalofríos, porque habla de una condición en la que el alma ya no escucha, ya no anhela, ya no responde. Pablo en Efesios 4, 17, 19 advierte que algunos, aún conociendo a Dios, se han apartado de Él porque su mente se ha oscurecido, su corazón se ha endurecido y han entregado su vida a caminos impíos. Ese es el peligro de acostumbrarse a la voz del Espíritu y dejar de valorarla. Viven con los ojos cerrados del alma por decisión propia, rechazan la verdad, abrazan el pecado y se hunden paso a paso en una insensibilidad que los consume. Lo que en un principio fue una negación leve, casi imperceptible, se transforma en una prisión interior, emocional y moral. Ya no sienten culpa, no desean cambiar, no perciben necesidad de Dios. Pablo, en su carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, nos alerta sobre esta realidad. Habla de quienes, por hipocresía y mentira, han llegado al punto de tener la conciencia cauterizada. Ya no responden al bien, ni a la voz divina, ni al llamado urgente al arrepentimiento. Toda palabra de advertencia, toda corrección fraterna, todo testimonio vibrante, toda promesa divina cae en oídos sordos. Aquello que antes les provocaba lágrimas, hoy no les mueve. Aquello que antes encendía su fe, hoy les deja indiferentes. Y es aquí donde se esconde el rostro más oscuro de la blasfemia contra el Espíritu Santo, no en palabras hirientes, sino en un corazón que ha sellado sus puertas, no en insultos gritados, sino en un silencio frío por dentro. Ya no se resiste a Dios con rebelión abierta, sino con apatía disfrazada de rutina. Cuando se pierde la sensibilidad espiritual, solo un acto drástico de gracia puede provocar un regreso. La persona no clama, no escucha consejo, no se deja tocar. Está convencida de que no necesita cambiar. Cree que todo está bien, cuando en verdad camina hacia el abismo. Lo más trágico es que ni siquiera se da cuenta. Pero si tú que escuchas esto, sientes aunque sea una incomodidad, una voz interior, una tensión inexplicable en tu alma, no la ignores.
es la señal de que aún hay vida. Esa inquietud es una chispa que el Espíritu ha preservado. Incluso en el desierto más árido, Dios deja un rastro. No dejes que esa chispa se apague. Lo que está en juego no es poca cosa. Si todavía puedes sentir, aún hay esperanza. Pero si algún día ya no sientes nada, ya será tarde. Hay una pregunta que inquieta a los corazones sinceros. Una pregunta que muchas veces se murmura en oración con temor. ¿Y si ya cometí el pecado imperdonable sin saberlo? El alma se sacude con ansiedad. El miedo a haber cruzado un límite invisible paraliza incluso a los creyentes más entregados. Pero quiero que escuches algo con claridad, con toda la fuerza de la verdad de Dios. Si esa pregunta ha nacido en ti, si te importa, si buscas a Dios con lágrimas, es precisamente porque no has cometido ese pecado. Quien verdaderamente ha blasfemado contra el Espíritu Santo ya no siente ese dolor, no busca restauración, no conoce el remordimiento, no tiembla ante la idea de haber herido a Dios. Su corazón está cerrado, insensible, endurecido. No hay amor por lo sagrado, no hay conciencia de su estado. Vive en tinieblas por decisión propia. Ha rechazado la única voz que podía despertarlo. Pero tú no eres esa persona. Tú estás aquí. Estás oyendo esta palabra, buscando dirección, ansiando luz. Y eso, amado de Dios, es la mayor evidencia de que tu corazón todavía late en su presencia, de que su espíritu aún te habla, aún te alcanza, aún te llama. En el Salmo 51, el rey David, tras haber cometido un pecado terrible, no se escondió, no se justificó, no se refugió en palabras vacías. Cayó de rodillas, clamando desde lo profundo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Más adelante rogó con el alma desnuda: no quites de mí tu Santo Espíritu. Esas súplicas no nacen de un alma endurecida, sino de una conciencia tocada, quebrantada, deseosa de restauración con Dios. Y Dios lo escuchó, porque Dios no desprecia al contrito, no ignora al arrepentido. Su misericordia no tiene fin para quien clama con verdad. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos da una promesa que brilla con poder. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado que no pueda ser lavado por su sangre, excepto el pecado que se niega a ser lavado. Si tú estás clamando, si estás buscando, si estás quebrantado, entonces tú no eres uno de ellos. Este mensaje es para ti, que estás luchando con el peso de tu caída, para ti que llevas en el alma el dolor de tus decisiones, para ti que anhelas con lágrimas volver a sentir el soplo del Espíritu en lo más profundo de tu ser. Hoy puede ser el día del regreso. Hoy puede ser el día en que el perdón toque a tu puerta. Hoy puede ser el momento en que abres tu corazón sin reservas, confiesas tu pecado sin temor y permites que el poder de Dios te restaure por completo. No dejes que la culpa te robe el aliento. No escuches esa voz que te susurra que todo está perdido. La cruz sigue alzada. La gracia no ha cesado de fluir. El Espíritu Santo no ha dejado de llamarte. Y si aún puedes oírlo, si todavía puedes responderle, entonces hay esperanza. Corre a los pies del Salvador. Levanta tus ojos hacia el cielo. Entrégale tu vida una vez más y deja que su Espíritu te envuelva con esa paz que no se puede explicar, pero que transforma el alma. Dios no ha terminado su obra en ti. No importa cuán bajo hayas caído, lo que importa es que aún puedes levantar la mirada y decir con humildad: Señor, ten compasión de mí. Y al hacerlo, descubrirás que sus brazos nunca se cerraron, que su amor jamás se apagó, que su gracia no ha dejado de estar disponible para ti.
después de haber enfrentado tus temores, tu culpa y ese pensamiento de que quizás ya no hay vuelta atrás, surge una pregunta que arde en el corazón: ¿cómo volver? ¿Cómo encontrar el camino de regreso después de una caída tan profunda? ¿Cómo sanar cuando sientes que has herido al cielo mismo? Para encontrar la respuesta, debemos mirar a uno de los discípulos más cercanos a Jesús, aquel que juró lealtad hasta el final, pero que terminó negándolo 3 veces: Pedro. Su historia no es solo la historia de una caída dolorosa, sino el testimonio vivo de que el amor de Dios puede alcanzar incluso a los corazones más heridos. Cuando Pedro negó al Señor, quedó hecho pedazos por dentro. La Biblia nos dice que al escuchar el canto del gallo, salió y lloró amargamente. Esas lágrimas no eran solo lamento, eran el eco de un corazón quebrado, de un hombre que había fallado, pero que aún amaba con sinceridad a su maestro. Jesús, con ese amor que no abandona, no dejó a Pedro hundido en su culpa. Tras resucitar, fue a buscarlo, no para señalarle sus errores, sino para sanarlo. En Juan 21, del 15 al 17, se nos muestra una escena que conmueve el alma. Jesús, junto a una fogata, le pregunta 3 veces: ¿me amas? No fue una coincidencia. 3 veces Pedro lo había negado y ahora tenía 3 oportunidades para declarar su amor. Cada una de esas preguntas era una invitación al perdón. Cada respuesta una reafirmación de su llamado. Jesús no lo apartó por su debilidad, lo reafirmó como pastor. Apacienta mis ovejas, le dijo. Le estaba diciendo: aún te necesito, aún eres útil para mi obra, aún puedes servirme. Eso es la gracia. No solo te limpia, también te devuelve la dignidad, la identidad y el propósito. El Salmo 32 también nos abre los ojos al proceso de sanidad tras la caída. David confiesa: mientras guardé silencio, mis huesos se consumían con mi gemir todo el día. Reconocí mi pecado ante ti, no encubrí mi maldad. Dije: confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste mi culpa. No hay sanidad en el silencio. El comienzo de la restauración llega cuando dejamos de ocultarnos y decidimos confesar. Cuando dejamos de correr y nos rendimos al amor de Dios. No importa lo lejos que hayas ido, no importa cuántas veces hayas tropezado. Si hay arrepentimiento sincero, si el corazón aún anhela volver, Jesús está listo para restaurarte. Él no está buscando gente perfecta, está buscando corazones honestos. No necesitas regresar con fuerza, basta con que regreses con humildad. Él no espera que estés limpio para acercarte. Él te llama a acercarte tal como estás, para limpiarte con su sangre. Restaurarse no es borrar el pasado, es no permitir que el pasado escriba el resto de tu historia. Es darle a la gracia el derecho de comenzar el siguiente capítulo de tu vida. Es creer que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es aceptar que Dios aún no ha terminado contigo, que todavía tienes un propósito, que aún hay un llamado sobre tu vida, que aún hay esperanza. Y si Pedro, después de haber negado a Jesús, fue levantado como una columna de la iglesia, tú también puedes ser restaurado. Solo necesitas decirle como Él lo hizo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Porque ese amor, aunque imperfecto, si es sincero, si nace de un corazón roto, es suficiente para que Dios comience una nueva obra en ti. Hablar del pecado imperdonable puede llevar a muchos a una sensación de angustia profunda. Pero es justo en medio de ese conflicto del alma donde brilla una verdad gloriosa. Mientras exista un corazón dispuesto a arrepentirse, hay un Dios dispuesto a perdonar. Y ese acto de arrepentirse no es una emoción pasajera ni una salida superficial ante la culpa. Es mucho más que eso. Es un retorno al Padre
con el alma completamente expuesta, con lágrimas verdaderas y un deseo ardiente de volver al hogar. En Lucas 15, el relato del hijo pródigo nos ofrece una imagen poderosa del arrepentimiento genuino. Allí vemos a un joven que, cegado por su propio orgullo y sed de independencia, abandona a su padre, exige su parte de la herencia y vive como si su progenitor ya no existiera. Lo malgasta todo, lo pierde todo y acaba en la miseria, alimentando animales impuros y deseando comer su comida. Es en ese punto de desolación donde ocurre el milagro. El texto dice que volvió en sí. Esa es la chispa del verdadero arrepentimiento. No es solo sentirse mal, es abrir los ojos del alma, recordar quién eres y a quién perteneces. Ese joven no solo reconoció su error, también se levantó. Se puso en camino de regreso, preparó sus palabras, no para defenderse ni para buscar excusas, sino para confesar su falta. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. No exigió nada, no puso condiciones. Solo quería volver a estar cerca de su padre, aunque fuera como un trabajador más. Pero la reacción del padre lo cambió todo. Lo vio desde lejos, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, lo cubrió con ropas nuevas, lo restauró, hizo una fiesta por su regreso. Ese es el corazón de nuestro Dios. Él no se complace en condenar, sino en restaurar. Como dice Isaías 1:18, venid ahora, dice el Señor, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es su promesa, ese es su amor. Pero hay una condición, un arrepentimiento verdadero. Y ese arrepentimiento no es simplemente decir, lo siento. Es rendirse por completo, es asumir la responsabilidad sin buscar atajos, es sentir un dolor santo que no se conforma con consuelos rápidos, sino que clama por una transformación total. Es ver el pecado no como una equivocación sin importancia, sino como una herida abierta al corazón de Dios. Es dejar de buscar excusas y permitir que el Espíritu Santo quebrante aquello que se había endurecido. Cuando un alma se arrepiente, de verdad, algo se rompe por dentro, pero también algo nuevo empieza a nacer. Dios toma esos pedazos rotos y comienza una obra nueva. El hijo pródigo no regresó para ser esclavo, volvió y fue restaurado como hijo. Esa es la gracia. No solo limpia, también restituye. No solo perdona, también abraza. No solo acepta, también celebra. Muchos todavía viven bajo el peso del pasado porque no entienden el poder del arrepentimiento verdadero. Caminan con culpa, con vergüenza, con miedo, imaginando a un Dios que los observa con severidad. Pero cuando un corazón se rinde, el cielo se inclina. No importa cuán lejos hayas llegado, cuán profundo hayas caído, cuán roto te sientas. Si hay arrepentimiento, hay esperanza. Si hay confesión sincera, hay restauración. Nunca es demasiado tarde. No estás solo. No estás perdido si puedes reconocer tu necesidad de Dios. El camino de vuelta no es largo. Comienza con una decisión: volver. Y en el momento en que das ese paso, el Padre ya está corriendo a tu encuentro, porque su amor nunca se agota, su gracia no tiene fin, y su perdón está esperando a quien, con un corazón contrito, decide regresar al hogar. Y cuando entendemos la gravedad del pecado que puede alejarnos del Espíritu Santo, inevitablemente surge una pregunta vital: ¿cómo podemos evitar apagar esa llama divina en nuestra vida? ¿Qué decisiones debemos tomar cada día para vivir en comunión viva con Él? No se trata solo de tener miedo a fallar. Se trata de elegir intencionalmente alimentar esa presencia con lo que la fortalece y alejarnos con decisión de lo que la apaga.
En Gálatas 5 Pablo lo dice sin rodeos: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No habla de un impulso ocasional ni de una emoción pasajera. Está hablando de un estilo de vida. Vivir en el Espíritu es tomar una decisión diaria, que nuestra prioridad será agradar a Dios, que nuestros pensamientos, acciones, deseos y decisiones estarán guiados por su voz, por su verdad, por su dirección. Y esa decisión nace en lo profundo del corazón, pero se nota en lo cotidiano. Es mantener una vida de oración constante, no como una carga religiosa, sino como un diálogo vivo con aquel que nos guía. Es aprender a hacer una pausa en medio del bullicio cotidiano para atender esa voz suave que susurra al alma y nos guía. Es mirar cada instante del día como una nueva oportunidad para acercarnos a Dios. Porque el Espíritu Santo no se limita a los templos, sino que mora en el corazón de quien le cede espacio con sinceridad. En Romanos capítulo 12, Pablo nos brinda una dirección clara. Entreguen su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y añade: no imiten al mundo actual, sino sean transformados por la renovación de su mente. Ese llamado es a una entrega sin reservas, a no adoptar las formas de pensar del sistema que nos rodea, a no ser moldeados por una cultura ajena a la verdad de Cristo. La transformación espiritual no ocurre por accidente. Requiere una decisión firme, exige constancia, demanda una voluntad que se rinda ante Dios. Y vivir guiados por el Espíritu significa también mantenernos despiertos. Jesús advirtió a sus discípulos que velaran y oraran para no sucumbir ante la tentación, porque el enemigo no descansa. Las trampas del pecado están por todas partes, y si no estamos alerta, si no discernimos, si no cortamos de raíz aquello que nos contamina, pronto perderemos el fuego. No se puede coquetear con el pecado y pretender que la llama del Espíritu siga ardiendo. La santidad no es un castigo, es una barrera protectora. Es el terreno donde el Espíritu se mueve con libertad y poder. Una decisión esencial más es mantenernos arraigados en una comunidad de fe. El aislamiento espiritual es terreno fértil para que el corazón se enfríe. Pero cuando caminamos al lado de otros creyentes, cuando nos animamos, nos corregimos y nos edificamos unos a otros, alimentamos la llama que Dios ha encendido en nosotros. El Espíritu Santo se manifiesta poderosamente en medio de la unidad del cuerpo de Cristo. No fuimos diseñados para vivir esta fe en soledad. Y sí, también es imprescindible apartarse del pecado de manera radical. No basta con evitar lo evidente. Es necesario cortar con todo aquello que apaga el fuego interno. Relaciones que nos contaminan, hábitos que se esconden, formas de entretenimiento que ensucian el alma, actitudes que entristecen al espíritu. Cada decisión tiene peso. Cada elección moldea el estado de nuestro corazón. Si anhelamos vivir llenos de su presencia, debemos purificar el altar donde Él habita. Pero no estamos solos en esta batalla. Dios ha puesto su Espíritu en nosotros y nos ha equipado con herramientas para mantenernos firmes. La oración, la palabra, la comunión, la obediencia. Este no es un camino fácil, pero es un camino glorioso. Cada paso que damos nos acerca más a la luz. Cada acto de obediencia es una expresión de amor. Y lo más hermoso es que no avanzamos por temor, sino por amor. Porque cuando alguien ha sido tocado por el Espíritu, ya no desea volver atrás. Solo anhela vivir cerca de su voz, permanecer sensible a su dirección y rebosante de su poder. Ese es el deseo más profundo del alma regenerada. No apagar jamás al Espíritu, sino arder con más intensidad cada día para gloria de Dios. Y si has llegado hasta aquí,
déjame decirte algo desde lo profundo del alma. Eres especial. No todos lo hacen. Muchos se detienen a mitad del camino, distraídos por las urgencias del día a día, vencidos por el cansancio o arrastrados por la superficialidad que domina estos tiempos. Pero tú no. Tú elegiste escuchar hasta el final. Y eso dice mucho sobre ti. Habla de un corazón hambriento de verdad, de un alma que no se conforma con lo superficial, de alguien que busca de verdad lo que Dios tiene para decirle. Pocas cosas en esta vida tienen tanto valor como la perseverancia espiritual. Muchos comienzan, pero pocos terminan. Muchos se acercan, movidos por la emoción, pero se alejan cuando el mensaje confronta, cuando la palabra toca lo más profundo. Pero tú no, tú permaneciste, tú resististe. Por eso quiero felicitarte, porque tu presencia aquí no es casualidad. Es una señal, es la evidencia de que el Espíritu Santo sigue llamándote, sigue formando algo nuevo en ti, sigue obrando poderosamente en tu interior. Y si en tu corazón sientes que esta palabra ha encendido algo, quiero invitarte a dejarlo por escrito como testimonio. Escribe en los comentarios: no quiero apagarlo más. No como una simple frase, sino como una declaración de fe. Un acto público de compromiso. Una evidencia de que has escuchado, comprendido y estás dispuesto a responder. Y al escribirla no solo estarás afirmando tu compromiso, sino que también estarás dejando claro ante el cielo y la tierra que eres uno de esos creyentes firmes, los que no huyen cuando el camino se hace estrecho, los que permiten que el Espíritu de Dios transforme su vida desde lo más profundo. Hoy se ha revelado algo que muchos cristianos ignoran durante décadas enteras. Has descubierto cuál es ese pecado que el Señor no perdona, no para que vivas atemorizado, sino para que camines con sabiduría espiritual. Has comprendido el verdadero significado de blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Has visto cómo comienza ese camino? ¿Y qué señales anuncian que alguien va apagando poco a poco esa dulce y santa voz que nos llama con amor? Has aprendido que no se trata de un error casual, sino de una actitud de rebeldía sostenida. Y también has entendido que mientras haya sensibilidad en el alma, mientras exista arrepentimiento sincero, todavía hay esperanza viva. Pero por encima de todo, hoy has recibido una invitación a vivir con decisión, a caminar bajo la luz de Cristo, a cultivar cada día una relación profunda y continua con el Espíritu Santo, a no dejar que el corazón se vuelva duro por el pecado, por la costumbre, por el orgullo que cierra los oídos del alma, a decidir día tras día escuchar esa voz delicada pero poderosa que te conduce a la vida eterna. Este canal no es solo un espacio donde se enseña, es un refugio para el alma cansada, es una lámpara encendida en medio de un tiempo en que muchos corazones se enfrían. Es un faro en medio de la oscuridad, guiando a quienes todavía anhelan llegar seguros a la presencia de Dios. Pero un faro necesita ser visto, necesita que alguien lo apunte, lo mencione, lo comparta, lo haga visible. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló, no lo guardes solo para ti. Hay alguien más que necesita escuchar lo que tú has escuchado. Hay otro corazón que necesita despertar. Y si aún no te has suscrito a este canal, déjame preguntarte, ¿qué estás esperando? Si una palabra puede tocarte de esta manera, si un mensaje puede mover tu espíritu hasta las lágrimas y el arrepentimiento, ¿no crees que deberías querer más de esto? ¿No deberías anhelar seguir recibiendo esta clase de alimento para tu alma? Rechazarlo sería como recibir una carta del cielo y luego negarse a leer la próxima. Sería como apagar una luz en medio de la noche. Pero si ya formas parte de esta comunidad,
si ya estás suscrito, si has compartido, si has comentado, si has permanecido fiel, entonces regocíjate. Estás haciendo algo mayor de lo que imaginas. Estás colaborando con el reino eterno. Estás ayudando a que la llama del Espíritu no se apague en los corazones de miles que, como tú, no quieren vivir adormecidos espiritualmente. No lo olvides, lo que determina tu eternidad no es solo lo que dices creer, sino cómo respondes a esa fe. Que esta reflexión no se quede en palabras bellas, que se convierta en decisiones firmes. Que desde hoy vivas con la certeza de que el Espíritu Santo es tu guía, tu fuerza, tu mayor tesoro. Y que nunca, por nada ni por nadie, apagarás su voz. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por abrir tu alma. Gracias por dejar que esta palabra resonara dentro de ti. Y recuerda, el Espíritu sigue hablando. La pregunta es, ¿seguirás escuchándolo